bastante en boga, digamos que tiene socialmente cierta relevancia, y aunque ustedes no sean economistas, van a escuchar hablar a los economistas, y van a escuchar razonamientos y análisis que hacen los economistas y entender y comprender este lenguaje les va a venir muy bien. ¿Tá? Dentro de la forma en que trabajamos los economistas está justamente el tema de los modelos, ¿no? Generalmente modelizamos la realidad para poder entenderla y como dice, como ustedes ya vieron, los modelos nos sirven para tener una visión panorámica, o sea, de golpe analizar algo que puede resultar complejo o caótico, de alguna manera es una aproximación analítica para justamente entender algo que en principio puede resultar eso, enredado, complejo o caótico, ¿no? Por tanto, los modelos son, como ya vieron y como ya leyeron, son representaciones simplificadas de la realidad, ¿no? Pero que nos ayudan a entender algún tema en particular. Cuando en economía se formula un modelo, obviamente no se pretende que ese modelo represente fielmente la realidad que está analizando. Sabemos a priori que un modelo es una simplificación de la realidad, ¿no? Somos conscientes de que eh, estamos simplificando la realidad y estamos tomando una parte de ella, la parte que más nos puede interesar. Los modelos, con la premisa de esto de que a veces ver poco es ver mejor, digamos, ¿no? Es ponerle el foco a algo en particular, un tema, un problema, una pregunta que resulta relevante contestar para la sociedad en su conjunto y para la disciplina en particular. Las, las, hay como algunos elementos que son claves a la hora de entender para qué sirve un modelo. Estos son los 5 elementos que, que, que forman parte, digamos, de la construcción de un modelo, de lo que supone hacer un modelo, y nos interesa, y por lo tanto, como ustedes ven, eh, el modelo finalmente nos ayuda a analizar, describir y entender alguna situación en particular, ¿no? Básicamente, siempre nos va a interesar entender y analizar la interacción entre personas, ¿no? A nivel agregado. Eh, por, si los modelos, entre otras cosas, al menos de estas características me interesa destacar 2 de ellas, ¿no? Una es el tema de que mejora la comunicación, porque con la sociedad en su conjunto y entre los quienes compartimos la disciplina, porque el modelo lo que hace es tratar de, en términos de comunicación, el modelo sirve para que sepamos de lo que estamos hablando, digamos qué es lo que estamos analizando y a qué conclusión llegamos, ¿no? O sea, mejora y facilita la comunicación entre pares, por ejemplo, ¿no? O sea, de esta manera le decimos al otro, en particular a otro, al resto de la comunidad de economistas, le decimos yo analicé esto, lo hice de esta manera, bajo estos supuestos, y esta es mi conclusión. Todos los economistas entendemos de qué significa un modelo y cómo se construye, y por lo tanto, de esa manera vamos a tener un diálogo con el otro economista en función de lo que él quiso hacer, lo que hizo y a la conclusión que llegó. Y además, si el modelo es bueno, puede tener la capacidad de predecir, o sea, si un modelo, obviamente que es abstracto y que no refleja fielmente la realidad, pero sí le ayuda a entender y a explicar, puede ayudarnos a predecir situaciones que se pueden dar. En este momento que nos encontramos tan particular a nivel mundial, son pocos o casi nulos los modelos que existen que nos permitan, digamos, hacer predicciones adecuadas. Hay un montón de economistas que en este momento se encuentran, bueno, de muchas disciplinas, pero en particular nos interesa la economía, que se encuentran trabajando para intentar explicar
qué es lo que está sucediendo y sobre todo las consecuencias para adelante. Mati, ¿querías decir algo? Bien. Por tanto, nosotros vamos a utilizar un modelo justamente que se desarrolla en esta unidad para explicar el palo de hockey, aquello que nos quedó planteado en la unidad 1. O sea, en la unidad 1 dijimos, bueno, la economía tuvo este comportamiento a lo largo de los últimos 1000 años. Un comportamiento que se asemeja a la figura de un palo de hockey. Bueno, ¿por qué fue así? ¿Sí? ¿Por qué? Hasta la unidad 1 conjeturamos con algunas cosas y sobre todo, además, sobre todo describimos fenómenos, ¿no? Dijimos lo que sucedía durante 800 años, lo que comenzó a suceder en los últimos 200, 150 años, dijimos que empezó a suceder en un país primero y después se fueron plegando otros, la manera de plegarse de los países no fue homogénea, habían razones o podíamos encontrar razones distintas, pero bueno, ahora en la unidad 2 vamos a tratar de construir un modelo y ese modelo que nos ayude a explicar por qué el comportamiento de esa economía, por qué empezó en Gran Bretaña y no empezó en otro lugar, quizás con el modelo, en la unidad 2 lo que hace el modelo es ayudarnos a responder estas preguntas. De los modelos, me gustaría, para destacar, los modelos tienen como al menos 4 elementos que son claves. El primero es ceteris paribus, los supuestos de ceteris paribus que significan, para la economía es un supuesto clave. Ceteris paribus significa, como ustedes ya saben, que todo lo demás queda como está. O sea, cuando yo analizo algo, en un modelo, estoy poniéndole el foco a algún tema en particular, soy consciente que ese tema o ese problema, quizás representado, para hacerlo un poco más real, representado por una variable, por ejemplo, asociada a un comportamiento, a un concepto, quiero estudiar el comportamiento de esa variable, de ese fenómeno, y sé que asociado a otro fenómeno, ¿sí? A otra variable. Pero sé que no es únicamente esa variable que incide en esta. Pueden existir otros elementos que ayuden a entender el comportamiento de la variable relevante. Sin embargo, como el foco lo quiero poner en la relación que existen entre estas dos variables, supongamos, nivel salarial con la condición de mujer, pero yo sé que el nivel salarial de las personas no se explica únicamente por una cuestión de género, pero sí me interesa saber explicar, digamos, o la incidencia de la condición de mujer sobre el nivel salarial alcanzado en el mercado. Sé que hay otras condiciones, esas otras condiciones las dejo constantes y me pongo el foco y miro exclusivamente el, el vínculo entre estas dos variables que son de mi interés, o son relevantes. ¿Tá? Siempre los modelos van a tener por detrás lo que el supuesto de ceteris paribus. Es un supuesto muy fuerte, pero que en la economía lo asumimos como lo asumimos como un recurso analítico, no como un error del análisis, sino diciendo es un recurso analítico que me va a permitir enfocarme en el tema sobre el que quiero trabajar o el que quiero explicar, dejando lo otro constante, como si no se moviera. Aunque en la realidad no funciona así, pero lo asumimos para poder realizar o desarrollar el modelo que queremos. Y hay otros tres que son los incentivos, los precios relativos. Los precios relativos es un concepto súper importante que vamos a manejar siempre, porque los precios generalmente es una de las unidades de medidas que nos permiten comparar bienes. ¿Se acuerdan cuando hablamos del PIB? Dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para agregar ¿se acuerdan que decíamos, cómo hacemos para agregar sillas con
con cortes de pelo, decíamos en clase, bueno, utilizábamos el valor monetario, bueno, el valor monetario, los precios son lo que nos permiten pasar a un valor, a unidades monetarias, unidades físicas y hacerlas comparables, y después el otro concepto es el de renta económica. De estos conceptos podríamos detenernos en el de ceteris paribus, para ver si se entiende bien, que me parece un concepto relevante, y podríamos utilizar este ejercicio, el ejercicio 2.2. ¿Todos lo ven? ¿Sí? Sí, sí, todo. ¿Ahí se ve bien? Sí. Hasta ahora, antes de entrar al ejercicio, hasta ahora, dudas, preguntas, Mati, cosas que vos quieras agregar. No, no, simplemente que quizá que un modelo es un concepto difícil de explicar, que en la carrera se va a usar un montón, modelos para explicar diferentes cosas, el comportamiento de diferentes aspectos de la realidad, particularmente la realidad económica que intentamos estudiar nosotros, y que nada, quizá ahora suena un poco abstracto, pero después de esta unidad, quizá tengan una idea más cercana a lo que puede ser un modelo, que es algo que nos ayuda a entender el comportamiento de algún aspecto de la economía, y bueno, que se van a ir acostumbrando a eso también a medida que lo vayan usando. Bien, bueno, excelente. ¿Sabes una cosa? ¿Sabes? Yo me olvidé de ponerle grabar. No, yo puse. Ah, bien, está bárbaro. Bueno, vamos con este ejercicio. Este ejercicio tiene tratar de verlo medio rápido. Tiene como dos enunciados. Se suponga que construye un modelo para un mercado de paraguas, en el que el número de paraguas que una tienda, en el que el número de paraguas que una tienda predice que va a vender, depende del color y el precio de estos. El color de los paraguas y el precio de los paraguas, ceteris paribus. La primera pregunta es, el color y el precio son variables que se usan para predecir ventas. ¿Qué otras variables se mantienen constantes? ¿Qué les parece? Un Estoy construyendo comentario, un... un comentario en Sí, esto, Jorge, es que dale. Sí, dale, dale. cuando ustedes lean en una oración, por ejemplo, como en esta que dice eh, el número de paraguas que va a vender, que predice que la tienda va a vender, depende del color y el precio, ceteris paribus, que terminar la oración con eso, que parece medio extraño en principio, lo que quiere decir es que la venta de paraguas va a depender del color y el precio, y si todo lo demás, considerando que todo lo demás se deja constante. O sea, una forma de cómo interpretar cuando leemos ceteris paribus es dejando todo lo demás constante, por- para aclarar por las Perfecto. dudas. Bien. ¿Qué dicen? ¿Qué otras variables qué otras variables pueden incidir en las ventas de paraguas y que estamos dejando constantes en este modelo simplificado para explicar ventas? Una compañera pone el tamaño de los paraguas. Perfecto. El tamaño puede incidir en el nivel de ventas y sin embargo lo estamos dejando constante. ¿Sí? Estamos obviando el tema de que los paraguas pueden ser de distinto tamaño y pueden explicar las ventas de que uno venda más y otro menos. Sí. ¿Qué otra? La misma compañera pone el precio. En este caso, el precio es una de las variables que mismo en el ejercicio dice que se utiliza para predecir las ventas. O sea, por lo tanto, no sería, sí es una variable que incide en las ventas, pero no sería una de esas variables que se están dejando constante, digamos, se están dejando de lado en el análisis, sino que es efectivamente una de las que se usa para ello. Otra compañera pone el tipo de paraguas, la forma de abrirse. Bien. Santiago, ¿cuántos paraguas están dispuestos a comprar la gente? También es algo
que plantea que se está dejando de lado para este análisis. Pero en este, ¿cuántos paraguas están dispuestos a comprar? ¿Cómo sería? O sea, ¿estás pensando, por ejemplo, en que si estamos dejando de lado cuestiones asociadas a la estación, a las estaciones? O sea, por ejemplo, si estamos haciendo este modelo válido para todo un año o estamos distinguiendo por estaciones. Si estás pensando en algo de eso, sí puede ser. Sí, quizás en distintas estaciones la gente tiene distinta disposición a comprar un paraguas. Claro, Y pueden eso haber es lo estaciones que... más lluviosas que otras. Ah, bueno, está. Dice, no sé si todos lo ven. Dale, Mati. No, sí, por ejemplo que si todos ya tienen uno, o sea, la disposición a comprar más paraguas no va a ser muy grande y también depende de la época, está diciendo el compañero. Bien. Bien. Como ven entonces hay varios ejemplos de otros atributos, digamos, que podrían estar presentes a la hora de explicar un mercado, de predecir ventas de paraguas, que no son exclusivamente el color y el precio, pero que sin embargo en este modelo que estamos intentando construir, los tomamos como fijos, o sea, los tomamos como que no varían, o sea, no los estamos considerando en el análisis. Sabemos que existen, pero no los estamos considerando para el análisis. De ahí lo de ceteris paribus, ¿no? Pensamos que todo esto otro permanece constante, ¿sí? Y que lo único que se va a variar es el precio y el color. Después dice, ¿cuál de las siguientes preguntas piensa que podría responder este modelo? O sea, un modelo construido exclusivamente con un modelo que es ventas de paraguas, predicción de ventas de paraguas asociadas al precio y al color de los paraguas. ¿Tá? Y en cada caso sugiera mejoras. ¿Por qué las ventas anuales de paraguas son mayores en la capital que en otros lugares? Un modelo como este nos puede ayudarnos a contestar esta pregunta de por qué son las ventas más en la capital que en otros lugares. Un modelo como este nos permite saber por qué las ventas de paraguas son mayores en algunas tiendas de la ciudad capital que en otras tiendas, y por qué han aumentado las ventas semanales de paraguas en la capital en los últimos 6 meses. Un modelo como este nos ayuda a explicar. ¿Qué piensan? Silencio. A ver, Matías, tírate vos una. Ah, ahí hay alguien, creo, Andrea, va a contestar. Capaz que no. A ver No vos, me da Mati, ¿qué cuenta. dirías? Alguien escribió, Santiago. Si estamos haciendo la pregunta 2, más o menos en realidad Jorge planteó la 2, la 3 y la 4. Juntas. Si son preguntas que el modelo planteado como está podría explicar o no, y necesita otras cosas. Se pueden más o menos analizar todas juntas, así que pueden opinar sobre cualquiera de ellas. Ahí va. Bueno, ayudémoslos a razonar un poco, Mati. Elegite una. Yo diría que no, que el modelo planteado como está no tendría problemas para explicar por qué se venden, asumiendo que se venden al mismo precio en el interior que en Montevideo, creo que el modelo no podría explicar esas diferencias, pero si por ejemplo sucede como con algunos bienes, por algunos productos que tienen distintos precios, en el interior que Montevideo,
Entonces me parece que ahí el modelo sí tendría herramientas para, por ejemplo, poder explicar diferentes ventas en un lugar que no. Bien, ahí va. Esto es el razonamiento que acaba de hacer Matías es un poco cómo habría que razonar cada una de estas preguntas. Y efectivamente ver que de estas tres preguntas, este modelo es un modelo, digamos, que quizás no termina de ajustarse adecuadamente para ayudarnos a encontrar una respuesta. Le están faltando variables, ¿sí? Por ejemplo, que solamente con precio y color no es suficiente, y hay otras variables que sí resultarían relevantes incorporar para encontrar alguna respuesta, digamos, acertada, digamos, ¿no? Si no, seguramente el modelo no encuentre diferencias con estas únicas dos variables y por lo tanto no nos ayuda a responder bien estas preguntas. Eso nos va a pasar, lo subyacente en este ejercicio es, por un lado, entender el concepto de ceteris paribus. Cuando estoy analizando algo, estoy dejando por fuera otros elementos que son relevantes, que soy consciente que están presentes, que deberían estar presentes en el análisis, pero que a los efectos de lo que quiero explicar no resultan relevantes. Estoy simplificando la realidad. La condición de ceteris paribus es una explicitación de simplificación de la realidad para entender, para construir un modelo que me ayude a explicar una realidad en concreto. Y el segundo elemento que está detrás de esto, y que forma parte de los modelos, es que los modelos, yo debo analizar la capacidad explicativa de un modelo para una situación en concreto. Los modelos no todos los modelos me sirven para explicar todo, digamos, no todos los modelos me permiten responder o encontrar respuestas plausibles a todas las preguntas que yo me estoy formulando. Es lo que aparece en la segunda parte de este ejercicio. Quizás para preguntas de este tipo, el modelo que yo me estoy planteando no sea adecuado y debiera construir un modelo alternativo que sí me permita analizar y encontrar una respuesta a preguntas como las planteadas. ¿Queda claro? ¿Alguien no entendió? Si nadie contesta, seguimos. Bueno, ¿para qué? ¿Cómo es que dejas de compartir? Que me olvidé. Mismo en compartir pantalla también. Alguien hizo una pregunta. A ver. Si no se puede utilizar el modelo debido a las pocas variables que toma en cuenta. El modelo se puede utilizar en el sentido de que vos podés plantear, bueno, las ventas voy a tomar para explicar qué cantidad de paraguas vendo, voy a utilizar el precio y el color. Lo que quizá, siempre lo podés usar, lo que quizá no es un modelo que se adecue demasiado a la realidad, que se ajuste bien a lo que sucede en la realidad, en el sentido de que no vas a poder explicar simplemente con esas variables la variación en tus ventas. Por ejemplo, como vos mismo mencionaste, la época quizá afecta la cantidad de paraguas vendidos, por ejemplo, o también el clima, en el sentido, imaginemos que se anuncia un invierno muy lluvioso, me parece, yo entendería que es una variable relevante que va a explicar la venta de paraguas, o sea, la gente es precavida y va a comprar paraguas para sus hogares porque se anuncia un invierno muy lluvioso. Entonces quizás esa es una variable que hay que tomar en cuenta para tener un modelo que pueda explicar adecuadamente lo que va a suceder luego en la realidad. Por ejemplo, quizás el hecho de el nivel salarial es una variable que puede afectar porque va a depender la capacidad de compra de la gente, va a afectar siempre el consumo. Por lo tanto, quizá en una situación es una exageración porque esto no va a suceder con paraguas, pero sí con muchos productos, en situaciones de crisis se van a consumir menos y por tanto
va a haber menos ventas que en situaciones de auge económico. Entonces hay muchas variables que pueden jugar, entonces lo que se busca con los modelos es tratar de adecuarlos lo más posible a la realidad, haciendo simplificaciones y supuestos que consisten en esto de dejar el resto de las variables constantes, del supuesto ceteris paribus, pero siempre hay variables donde se va a poner el foco, y bueno, hay modelos entonces que en ese caso se van a ajustar mejor o peor a lo que uno quiere explicar. Espero que eso haya quedado claro, y hay otra compañera preguntando. Dice si en ninguna. Sí, algo. No, dale, Mati, dale. No. Pregunta Florencia si en ninguna de las preguntas se puede aplicar este modelo. Creo que exactamente este modelo yo no lo aplicaría en ninguna de las tres. En todos tendría que tratar de agregar algo, agregar alguna variable relevante. No sé vos qué pensás, Mati. Sí, yo lo que creo es que hay que diferenciar aplicar o no. Aplicarse. Mi pie para tirar la basura, hay que darle mi pie. María Luján, te vamos a pedir si podés silenciar tu micrófono. Muchas gracias. No, el modelo, lo que se puede aplicar, se puede. El tema es qué tanto se va a adecuar a la realidad. O sea, yo puedo hacer un modelo que esté mal pensado en el sentido, bueno, yo voy a intentar explicar la venta de paraguas con otra cosa que no tiene nada que ver, y lo voy a poder hacer. Ahora, ¿eso va a predecir bien lo que sucede en la realidad? ¿Va a explicar adecuadamente? En eso es que pesa que también estemos nosotros tomando las variables que se adecúan a lo que sucede en la realidad o no. Es un ejercicio más bien para discusión, ustedes no se preocupen por cuál es la correcta, es más bien para pensar, bueno, el modelo es lo ideal usar estas variables para explicar esto, podría explicar estos cambios o no, más bien para hacer ese ejercicio de razonamiento. Excelente. Bueno, sigamos entonces con el desarrollo. Luego, en la unidad 2, como le decíamos, el intento era aproximarnos a algún modelo que nos ayude a entender o a explicar lo que sucedió en la economía en los últimos 1000 años, y viendo por qué la parte horizontal del palo de hockey y el por qué la pala del palo de hockey, en donde ambos fenómenos en ambos periodos estaban sucediendo cosas distintas. Empecemos por lo más reciente, o sea, el periodo correspondiente a el crecimiento de la economía, el crecimiento del producto, el crecimiento del bienestar, medido como aumento constante del PIB per cápita en los últimos 150 años en promedio, el periodo correspondiente al aumento de la población, y concentrémonos ahí. ¿Recuerdan de la unidad 1 que habíamos conjeturado sobre distintas razones? Una de estas razones era el cambio tecnológico. ¿Sí? Entonces vamos a analizar, vamos a entrarle al tema, a ver si hay alguna modelización que nos ayude a entender y a explicar el cambio tecnológico, viendo esto del palo de hockey, o sea, modelo que nos explique el palo de hockey, y recurriendo como está hecho en esta unidad 2 a uno de los pensadores económicos más importantes, que es Malthus, y en donde teníamos, digamos, Malthus había logrado explicar el comportamiento de la economía de forma relativamente razonable hasta la irrupción de la revolución industrial, del sistema capitalista, y a partir de ahí, que es la parte en que nos vamos a concentrar ahora, hay una suerte de lo que se llama el escape a la trampa malthusiana. O sea, Malthus, ¿se acuerdan que decía básicamente para la primera parte de que la población, digamos, si mejoraban las condiciones materiales, la población crecía, ese crecimiento de la población hacía que
la población hacía que existiese más mano de obra disponible, se trabajaba sobre algunos insumos, no quiero adelantarme, pero digamos, ese aumento de la población generaba que se utilizaran algunos recursos productivos con rendimientos decrecientes, eso hacía caer la producción, caer los ingresos, bajaba la población, y por eso decía que el comportamiento de la economía en los 800 años que él analizó antes, se generaba eso de la horizontalidad. Una generación no estaba mejor que la anterior, sino que en términos de bienestar estaba en forma relativamente parecida. Sin embargo, en la época que él vivió, la irrupción del capitalismo, la revolución capitalista, el cambio tecnológico hace que esta forma de ver la economía y explicar su comportamiento ya no resultara adecuada. Y en eso nos vamos a concentrar. Para eso vamos a recurrir al cambio. Sabemos que una de las razones posibles es el cambio tecnológico. Y entendamos o intentemos modelizar la tecnología. Nuevamente voy a compartir la pantalla para ver alguna de las diapositivas que están analizadas en los videos. Bien. ¿Qué es lo que tenemos? No, me equivoqué, perdón. Compartí mal la pantalla. Ahora sí. Bueno, ¿qué es lo que nos muestra esta gráfica? En una forma muy simplificada, diremos que para producir, supongamos, la producción de hilados, la tela, que era una de las industrias, obviamente la vestimenta es un bien básico de consumo de las personas, y un bien muy apreciado, y supongamos que para producir tela se necesitan dos insumos importantes, ¿no? Sabemos que existen otros, pero concentrémonos en dos. Uno de ellos es la energía que se utiliza y el otro son la cantidad de trabajadores. De hecho, tomamos estos dos insumos porque en la época que trabajó Malthus, justamente una de las industrias en las cuales la revolución tecnológica impactó más fue en la industria de los hilados, en donde las máquinas fueron sustituyendo a los trabajadores, ¿sí? Fue una de las industrias más relevantes en ese sentido. Entonces, quedémonos con estos dos, y las máquinas para funcionar necesitan, digamos, de energía. Las máquinas en ese momento eran máquinas a vapor, y el vapor se generaba con la quema de carbón mineral. Recuerden que Gran Bretaña tenía minas de carbón mineral, etcétera. Nos quedamos con estos dos bienes que explican la producción de telas. Y supongamos que existe, digamos, y recuerdan que en economía para nosotros la palabra tecnología tiene una definición muy precisa. No es lo mismo cuando hablamos con un ingeniero informático que para los economistas utilizar la palabra tecnología. Para nosotros los economistas la tecnología es una forma en cómo se combinan insumos para llegar a determinado producto, ¿sí? Ese para nosotros es el significado de tecnología. Algo así como la receta que está, que me dice cómo combinar harina, agua, no sé qué, para llegar a una torta. Bueno, en este caso es lo mismo. ¿Cómo combino insumos para llegar a un bien? Los insumos que estoy analizando como relevantes son la energía, medida en toneladas de carbón, y el número de trabajadores. Esos son los dos insumos que me importa, que me resultan relevantes, y hay alguien, que seguramente sea un ingeniero, que me dé la relación técnica de cómo tengo que combinar toneladas de carbón con trabajadores para producir 100 metros de tela, ¿sí? Eso los economistas no lo determinamos, o sea,
es un dato que nos viene dado por el estado de la tecnología y los ingenieros, o quien sea, nos dirán. En este ejemplo, como ven, hay la tecnología disponible que hay nos indica que hay 5 formas de producir 100 metros de tela. Una de esas formas es la que viene dada por la tecnología A. Miremos en la gráfica tenemos en el eje vertical toneladas de carbón y en el horizontal el número de trabajadores. La tecnología A implica que hay que la receta es combinar 6 unidades de carbón con un trabajador. Si yo combino esas dos cosas, obtengo 100 metros de tela. Vamos a decir que claramente A utiliza mucha energía en relación a la cantidad de trabajadores, utiliza 6 unidades de energía y un trabajador, por lo tanto diremos que A es relativamente intensiva en el uso de energía, relativa en relación a la cantidad de trabajadores. Jorge, Sí. un comentario ahí, para usar el concepto de que es intensivo en carbón o en trabajadores, siempre se utiliza relativo a otra tecnología. Es decir, para decir si es intensivo en energía, tenemos que compararlo con otra tecnología que utilice. En este caso, por ejemplo, cuando Jorge avance un poco, vamos a ver otra tecnología que, por ejemplo, como la B, que va a tener va a utilizar menos toneladas de carbón, pero más trabajadores, también para producir 100 metros de paño. Entonces, ambas tecnologías producen lo mismo, pero de forma diferente. Una con más energía y menos trabajadores, y otra con más trabajadores y menos energía. Entonces, en la comparación de las dos tecnologías, es que podemos decir que una es intensiva en energía en comparación a la otra. Por ejemplo, en este caso diríamos que A es intensiva en energía en relación a B, y B es intensiva en mano de obra o en trabajo en relación a la tecnología A. Perfecto, bárbaro. Bien. De vuelta entonces tenemos A y B, son tecnologías que ambas combinaciones de esta manera me permiten siempre producir 100 metros de tela. ¿Sí? Son equivalentes en términos a la cantidad de producto que generan, pero combinan de forma distinta los dos insumos relevantes. ¿Tá? Luego tenemos, ¿ven todos el cuadro? Sí. Luego tenemos otras 5 formas de combinar, otras 5 tecnologías que nos muestran formas distintas de combinar trabajadores con carbón. Esos vienen dados por el punto C, D y E. ¿Sí? Ahora, claramente todas implican combinaciones diferentes, pero hay algunas que yo las puedo comparar entre sí y decir que una tecnología supera a otra tecnología, pero en otros casos no voy a poder hacer una afirmación tan clara de ese tipo. Detengámonos para ellos en los puntos A, B y E. ¿Sí? Diremos que A domina, domina a otras tecnologías o algún punto es dominado por otro si hay una tecnología que tiene menos, una tecnología es dominante si tiene menos de los dos insumos para producir, perdón, si requiere menos de los dos insumos para producir el mismo bien. Observen acá que claramente A, ¿todos ven el cursor? Claramente A es una tecnología que domina a C, porque para producirlos en C y en A se producen 100 metros de tela, ese es el resultado final de la combinación de insumos, pero A requiere menos de energía y menos de mano de obra que C, que requiere más de los dos. Entonces, C es dominada por A. Entonces, C nunca va a ser una tecnología elegida por quienes quieren producir 100 metros de tela. Miremos B. B es una
una tecnología que domina a D, ¿sí? ¿Por qué? Por las mismas razones que acabamos de ver para A. Sin embargo, ¿qué puedo decir entre A y B o E? ¿Sí? A, B y E son tecnologías que no son dominadas por ninguna otra, ¿sí? ¿Cómo hace la empresa para elegir entre estas tres tecnologías? ¿Con cuál tecnología quedarse? ¿Sí? Bueno, la respuesta va a ser ¿cuál? ¿Quién se anima a decir? Jorge, capaz que un Sí. comentario chiquito nomás, Dale. para aclarar que cuando Jorge está explicando esto, que les dice que va a preferir A antes que C siempre, una empresa, porque utiliza menos, quizá es intuitivo, pero por las dudas aclarar que eso se debe a que producir con la tecnología A va a ser menos costoso para la empresa. Es decir, como en relación a la tecnología C, en la tecnología A se utilizan menos trabajadores y menos carbón, dado un precio del carbón y un precio del salario que le tienen que pagar a los trabajadores, al usar menos de los dos insumos, va a ser más barato para la empresa producir con la tecnología A y por eso la va a preferir. Va a tener menores costos. Exactamente. Y por ahí viene la respuesta. Entonces, ¿cómo hace la empresa para comparar entre A, B y E? Compara a través de los costos. ¿Cuál es el costo de una tecnología? Es la cantidad del insumo que utilizo por el precio de ese insumo en el mercado. Entonces, supongamos, llamémosle L a la cantidad de trabajadores y R a la cantidad de carbón utilizado, y llamémosle W minúscula al costo del trabajador, o sea, al salario, y P al precio del carbón en el mercado, el costo total de cada tecnología será salario por cantidad de trabajadores más el precio de carbón, de la tonelada de carbón por la cantidad de toneladas de carbón. En cada uno de estos casos lo que tengo que hacer es 6 toneladas de carbón por el precio del carbón y un trabajador por el salario, y así sucesivamente. De esa manera, para A, B y E. De esa manera voy a poder comparar el costo como nos decía recién Matías, el costo de cada una de las tecnologías. ¿Sí? De esta manera, llegamos a una de las curvas, de las rectas relevantes para que estamos viendo en esta unidad, que es la curva de isocosto. En la curva de isocosto, lo que nos muestra es la cantidad, digamos, las distintas combinaciones que se pueden dar entre los dos insumos relevantes y que me dan a lo largo de toda esta resta el mismo costo. ¿Sí? Son las cantidades de toneladas de carbón y de mano de obra de trabajadores que puedo utilizar para un costo dado de 80. ¿Sí? Es como que tengo esta plata para gastar y esta plata la puedo ir en función de los precios de mercado del salario y de la tonelada de carbón, las combinaciones que puedo ir haciendo para gastar siempre 80 pesos. A esta línea le llamamos la línea de isocosto, y esta línea o esta recta tiene una pendiente. Esa pendiente viene dada por la relación de precios que hay entre salario y precio de carbón, entre la relación de precios de los dos insumos. La forma de derivar, de encontrar la pendiente aritméticamente es muy sencilla, porque lo que hago es despejar el precio, despejar uno de los insumos, que es carbón, en relación al otro insumo, que es los trabajadores. Este parámetro W sobre P nos da la pendiente y nos da el corte de la línea en el eje de las ordenadas. O sea, miremos esto acá,
¿Qué es lo que nos está marcando un punto como este? El punto este es, si yo gastara cuántas toneladas del insumo carbón puedo comprar si gastara todo mi dinero solamente en uno de los insumos. Este es el punto de corte, es la ordenada en el origen, y en este otro caso es cómo, que viene dado C sobre P, el costo total sobre P, y este otro punto es si yo gastara todo en trabajadores. Son las soluciones, digamos, que se le llaman soluciones de esquina. Y estos son todos puntos intermedios que suponen combinaciones, no que me gasto todo en un insumo, sino que combino insumos. Y menos W sobre P, o sea, W era el precio de los trabajadores y P el precio del carbón, es la pendiente de la curva de isocosto. ¿Dudas? Mati. No, solo una aclaración para ver, para que quede claro nomás, cuando Jorge dice las soluciones de esquina, en ese caso, por ejemplo, la de abajo, cuando se utilizan 8 trabajadores y ninguna tonelada de carbón, lo que está diciendo es, se puede producir 100 metros de paño gastando 80 pesos, 80 euros, la unidad que quieran, utilizando 8 trabajadores y ninguna tonelada de carbón, y en el otro extremo, donde corta el eje de las ordenadas o el eje de las Y, lo que está diciendo es puedo producir 100 metros de paño a un costo de 80 utilizando ningún trabajador y 4 toneladas de carbón. Y luego todo el resto de los puntos sobre esa recta, que es la isocosto, son distintas maneras de combinar trabajadores y carbón que producen, para producir 100 metros de paño y a la vez que tenga un costo de 80. Perfecto. Supongamos ahora que en vez de 80 tengo para gastar 150, pero que los precios de mercado del carbón y de los salarios no cambian, son los mismos que tengo. Lo que me va a permitir, si tengo más dinero para gastar, es moverme de una curva de isocosto, como la que pasa por P sub 1 y P sub 2, a una que pasa a Q sub 1 y a Q sub 2. Este movimiento paralelo entre estas dos rectas significa que tengo más dinero para gastar, ¿sí? Pero que la relación de precios permanece constante, ¿sí? Porque la pendiente que viene dada por la pendiente de esta recta, ¿sí? Ahora lo que está haciendo la empresa es contratar más trabajadores, tiene la posibilidad de contratar más trabajadores o comprar más toneladas de carbón para producir seguramente una cantidad mayor de tela, pero la relación de precios entre salario y carbón, y la tonelada de carbón, no varía. Eso es lo que nos muestra, es este movimiento de una isocosto a otra isocosto. Jorge, una aclaración porque hay Sí. una duda de Florencia y tiene razón, quizás yo no fui claro, que cada punto no es que produzca lo mismo, sino que No. cuesta lo mismo. Si me equivoqué creo que me equivoqué en la palabra. Cada punto sobre la línea de isocosto son distintas combinaciones de trabajadores y toneladas de carbón que Bien. tienen el mismo costo para la empresa. No necesariamente Exacto. tiene que producir lo mismo. Exacto. Bien. Entonces, veamos ahora, detengámonos acá. Habíamos visto, volvamos al tema que teníamos que resolver. El tema que teníamos que resolver era cómo hacíamos para decidir entre la tecnología A, B y E, en las cuales ninguna dominaba la otra, y la empresa tenía la necesidad de saber, con cada una de estas tecnologías producía 100 metros de paño, pero tenía que elegir una de ellas. La manera, como habíamos adelantado, era a través del costo. Dado los precios con los cuales estamos trabajando en el ejemplo, en la tecnología B implica producir 100 metros de paño a un costo de 80 libras, la tecnología A a 130 y la tecnología E a 120. Por lo tanto, la decisión de la empresa en función
de los precios relativos entre trabajadores y carbón va a quedarse con la tecnología B, que le permite producir la misma cantidad de bienes que A y E, pero a un costo menor. Ese va a ser el criterio de elección. No, la empresa no va a tener incentivos de tener un costo superior para producir la misma cantidad de metros de paño. O sea, se va a quedar con la más barata. ¿Se acuerda que este era el gráfico inicial con las distintas tecnologías? Capaz que podemos, Mati, ver un ejercicio, ¿te parece? Sí, sí, claro. Bueno, si les parece, vemos este ejercicio, que era uno de los que están colgados en el EVA también. Jorge, si querés seguir compartiendo la pantalla, así lo vemos, ¿no? Para un cachito, porque está la solución. Porque ahí está la solución. Bien. Para que ya Lo está. podemos ver en el EVA, si no. Ya comparto, no, ya comparto. Ya le saqué la solución. Bien. Bien. Si querés, pon el gráfico primero, que está, por las dudas es el mismo que ya habíamos visto. Y nos hace algunas preguntas sobre estas tecnologías A, B, C, D y E. Y bueno, tenemos que ver cuáles son verdaderas y cuáles no. Entonces, con estas 5 tecnologías se puede producir 100 metros de paño y nos dan determinadas opciones. La opción 1 dice que la tecnología D es más intensiva en energía que la tecnología C. Habíamos dicho que cuando decíamos intensivo, en uno de los dos bienes, siempre se relaciona a otra de las asignaciones. Entonces, si miramos C y D, vamos a ver que en este caso C está utilizando más energía, es decir, más toneladas de carbón y menos trabajadores que la tecnología D. Por lo tanto, podríamos afirmar que la tecnología D es intensiva en trabajo en relación a la tecnología C. Recuerden esa forma de razonar esto, que siempre es entre dos asignaciones, por lo tanto se hace de forma relativa. Es decir, y la opción que teníamos nos decía que la opción D era más intensiva, Jorge, en trabajo o en energía. La tecnología es más intensiva en energía. Por lo tanto, podríamos decir que en realidad, por lo que venimos viendo, la tecnología D sería más intensiva en trabajo. En trabajo. Podemos dejar para que ustedes, si quieren, participen. Por ejemplo, en la opción 2 nos dice que la tecnología B domina a la tecnología D. ¿Alguien quiere animarse? Para mí es la 2, dice Florencia. La 2 también dice Andrea. Parece haber consenso. Para mí también, Marco. La 2 también, Paula. Bueno, parece haber consenso entre los estudiantes en que B domina a la tecnología D. Bueno, como nos explicó Jorge, la tecnología B en este caso utiliza menos trabajadores y menos toneladas de carbón que la tecnología D. Por lo tanto, podríamos decir que va a ser menos costoso, siempre, sin importar el precio del carbón y los salarios, siempre va a ser menos costoso para la empresa producir con 100 metros de paño con la tecnología B que con la D, por lo que está bien que una domina a la otra. Bien, entonces, ¿seguimos? Sí, si quieren ustedes bichen las otras que no eran correctas y hagan el ejercicio de ver por qué no son correctas.
Perfecto. Bien, entonces, ahora vayamos hasta ahora vimos la isocosto, vimos cómo la isocosto nos permite, a través del costo en función de los precios de mercado de cada uno de los insumos relevantes, podemos decidir cuál tecnología utilizar cuando no tenemos la posibilidad de comparar, cuando una tecnología no domina a otra tecnología. Pero esta decisión, siendo que la decisión sobre una tecnología es válida en tanto, digamos, los precios relativos de un insumo y otro insumo se mantengan constantes. La pregunta es, ¿qué pasa si los precios relativos de los insumos cambian? Y esta pregunta es relevante porque, como vimos, en el cambio tecnológico, lo que suponía era que nos permitía cambiar la receta, o sea, el cambio tecnológico permitía que con la misma cantidad de un insumo se podían producir más unidades, o para producir la misma cantidad de unidades se necesitaba menos de los insumos. Esto hacía que alguno de los insumos requeridos cambiara el precio, se abaratara en relación al otro, y eso generaba un cambio en los precios relativos. Supongamos que hay un cambio en el precio relativo de uno de los bienes, que es el carbón. Vamos a compartir nuevamente algunas diapositivas. Esperen que voy a... Perdón. ¿Se ve? Está bien entreverado, ¿no? Bien. Supongamos ahora que cambia el precio relativo y el precio del carbón se abarata, siendo que el salario permanece constante. ¿Qué es lo que sucede si se abarata el precio del carbón? Aquellas tecnologías se abarata en términos relativos al salario. Aquellas tecnologías que eran más intensivas en el uso de carbón, en relación a otras tecnologías que eran más intensivas en el uso de mano de obra, seguramente se abaraten. Y algo de eso es lo que sucede, como nos muestra el cuadro y la gráfica. El cuadro nos muestra que la tecnología B se abarata en relación a la situación anterior, antes del cambio de los precios, pero ahora es más cara, se abarata porque bajó el precio del carbón, y B utilizaba carbón. Sin embargo, una tecnología pasa de 80 a 50. Pero sin embargo, una tecnología como la tecnología A, que era intensiva en el uso de carbón en relación a B, y por tanto utilizaba mucho menos mano de obra que B, pasa a ser ahora la más barata. En aquel momento, en el momento anterior, A era más cara que B, y ahora A es más barata que B. A pesar de que B cae, A pasa a valer menos. Eso es lo que nos da, por lo tanto, en nuestra curva de isocosto, ahora pasa a ser la que está marcada por G y F. Un comentario, Jorge, ¿puede ser? Sí, claro. En eso que está explicando Jorge, de cómo cambiaron los precios relativos, nosotros podemos ver en la isocosto, si recuerdan, la pendiente de la isocosto era el salario dividido el precio del carbón, por lo tanto, si en este caso se abarata el carbón, el denominador se hace más chico y por lo tanto la pendiente es más grande, por eso nos puede dar un indicio de cómo se va a mover la curva de isocosto. Otra forma más gráfica y más fácil de verlo es, bueno, ahora es más barato el carbón, entonces si yo dedicara toda mi plata al carbón, podría comprar más unidades, porque ahora es más barato. Entonces, para tener una idea de hacia qué lado se va a mover la curva,
si la curva estaba en esta inclinación y ahora el carbón es más barato, la curva se va a mover en este sentido, se va a hacer más inclinada porque ahora se puede comprar más unidades de carbón con el mismo dinero. Entonces se mueve en el sentido que estaba mostrando Jorge ahora. Perfecto, ahí va. Esa es la idea, porque la curva se hace más vertical en la medida que el precio del insumo carbón, que es el que está en el eje vertical, se abarata, y se hace más horizontal en el caso contrario. Por eso ahora el precio del carbón bajó y la curva se hace más vertical. De vuelta, la isocosto que pasa por A es la que nos da un costo de 40, y ahora tenemos una nueva isocosto que representa un costo de 50 en función de los nuevos precios del nuevo precio del carbón que pasa por B. ¿Tá? Antes, la que pasaba por B era una isocosto que representaba un costo total de 80, y ahora es de 50 en B. ¿Cuál es la tecnología que va a elegir el empresario? Es la tecnología A, porque es la isocosto que representa el menor costo y que me permite producir la misma cantidad de paño que me permite la tecnología B. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bien. Seguimos. ¿Quieren? ¿Hacemos este otro ejercicio, Mati? ¿Estamos bien? ¿Y pasamos después a función de producción o no? ¿Te parece? Sí, perdón, estaba silenciado. Me parece bien. Vamos, si quieren, bichamos rápidamente este ejercicio, que es otro de lo que tenían en el EVA para practicar. Me pueden escribir al chat si quieren comentar. Bueno, Jorge, si querés, es sobre estas mismas líneas de isocostos que estamos viendo. Y las opciones nos dicen, por ejemplo, la primera nos dice que cuando el salario es de 10 y el precio del carbón es 5, la combinación de insumos en el punto N es más costosa que los insumos en el punto B. Podemos ir a la gráfica y ubicar el punto N, es en la esquina en la que se utiliza todo el dinero en carbón y no se contrata ningún trabajador, y el punto B está sobre la misma línea de isocosto, pero utiliza una cantidad de trabajadores determinada y una cantidad de carbón también. ¿Qué opinan sobre esa opción? ¿Tienen distinto costo, como plantea la pregunta, la afirmación, o no? Si quieren comentar por el chat o si alguien se anima a hablar, bienvenido. Che, nadie se animó a hablar hasta ahora, ¿eh? No le conocemos ni la cara ni la voz. Nicolás plantea, si está en la misma línea, ¿no tiene el mismo costo? Bueno, yo estoy de acuerdo con Nicolás. Habíamos visto que estas rectas, que le llamamos isocosto, marcan todas las combinaciones de insumos que tienen un costo determinado, que tienen el mismo costo para producir. Entonces, si en este caso ubicamos que con los precios dados, con los precios nuevos serían, digamos, después del cambio, la combinación N, por más que sea distinta a la combinación B, como se ubican sobre la misma línea de isocosto, entonces van a tener el mismo costo, que en este caso es de 50. Así que, bien Nicolás, espero se haya entendido eso, y podemos pasar a la segunda. Nos dice, las líneas de isocosto MN y FG representan la misma razón de precios, es decir, salario sobre precio del carbón, pero diferentes costos totales de producción. MN es la misma que estamos usando hoy, y FG es paralela. ¿Qué les parece? Tienen la misma relación de precios, dice la afirmación, pero distintos costos totales de producción.
es esta, dice Andrea. Y Florencia dice, tienen la misma razón porque son paralelas. Y Marco, al ser paralelas, tienen la misma pendiente. Estoy de acuerdo con Perfecto. todo lo que están planteando. Como son paralelas, tienen la misma pendiente. Como tienen la misma pendiente, entonces la razón de precios es la misma, es decir, el salario sobre el precio del carbón es el mismo. Y tienen diferentes costos totales de producción porque están separadas, ¿verdad? Representan la misma razón de precios, pero hay una que va a representar un costo mayor que la otra. Bueno, si quieren hacemos como la anterior, o podemos seguir bichando por qué las otras no estarían correctas. Supongo que esta tenía una sola opción correcta, creo. La línea de isocosto HJ representa una razón salario-precio del carbón mayor que la línea FG. HJ, FG. ¿Qué piensan sobre esta? ¿Será correcta? ¿Representa una razón salario-precio del carbón mayor o menor? Florencia acá nos dice que está mal, porque cuanto más inclinada está, mayor va a ser la razón. Es decir, la división, la razón entre salario y precio del carbón va a ser mayor a medida que aumente el salario y se reduzca el precio del carbón. Entonces, estoy de acuerdo con Florencia en que en realidad HJ representa una razón menor, porque tiene menor pendiente, así que una menor razón de salario o precio del carbón. Y bueno, hoy podemos ver la última opción. Jorge, comentario. La línea de isocosto HJ representa todos los puntos que pueden producir 100 metros de paño a una razón de precios particular. ¿Qué dice? Esta justamente, Mati, es la que Sí. permite enmendar el... Exacto, el error que tuve yo y que la compañera muy bien corrigió. Perfecto. Por ejemplo, una cosa que vemos es que A y B permiten producir los 200 metros de paño, ¿no? Por ejemplo. Lo que sí representa la curva de isocosto es el mismo costo total De producción. de producción para diferentes combinaciones de los dos insumos. Bien, entonces, sigamos. Vamos ahora a... ¿Por qué nos sirve este modelo por qué nos servía este modelo de cambio tecnológico para explicar lo que queríamos? Volvemos a nuestro palo de hockey, ¿no? ¿Por qué nos podía servir este modelo? Bueno, porque en cierta medida lo que hace este modelo es mostrarnos que en un momento determinado hubo un cambio tecnológico a partir de la revolución industrial que hizo, por ejemplo, en Gran Bretaña, de pasar de la producción de paño como estaba dada por ejemplo, en un punto como B, y se generó un cambio tecnológico para producir el paño y se pasó a un punto como A partir de un cambio en los precios relativos. O sea, ¿por qué se pasa de B a A? Porque lo que pasó fue que se abarató el uso de bienes de capitales en relación al de mano y obra, y por lo tanto, ese fue el cambio, ese cambio explicó que se podía producir lo mismo, la misma cantidad de paño, pero a un costo menor. Aquellas empresas que lograron hacer incorporar una tecnología como la tecnología A, durante un tiempo
¿qué es lo que obtuvieron? Obtuvieron, como vimos hace poco, una renta económica particular generada por este cambio tecnológico, o sea, generada por el uso más intenso de bienes de capital frente a mano de obra, y esa renta le llamamos, esa renta económica, recuerdan que era uno de los 4 conceptos que veíamos importantes, le llamamos renta de la innovación. Bien, podríamos, entonces, como lo muestran las PPT, voy a volver un poco a la PPT de... ¿Me van siguiendo? ¿Hola? Sí, todo bien, Jorge. Está. Todos contentos que sí. Bien. Ya tengo un lío acá. ¿Ven esta pantalla? Sí. Está. Entonces, digamos que hasta previo a la revolución industrial, digamos, las empresas producían en puntos parecidos al punto B, luego de la revolución industrial pasan a producir con tecnologías que podrían ser explicadas como las del punto A, más intensas en bienes de capital. Esto significa un menor costo y genera lo que llamábamos hace un rato como la renta económica o renta de innovación. ¿Sí? Fueron aquellas empresas que se pasaron a tecnologías más intensivas en bienes de capital. Esto nos sirve entonces para explicar la parte de la paleta del palo de hockey, este modelo, ¿no? En donde vimos el tema del cambio tecnológico asociados a menores costos, esos menores costos generando una renta económica para aquellas empresas que incorporaban tecnología. Esta tecnología basada en un insumo como el que acabamos de ver, carbón, un insumo, digamos, relativamente abundante en Inglaterra, podía explicar la combinación perdón, me distraje porque me sonó el teléfono. Podía estar explicando la asociación de cambio tecnológico con mejora de las condiciones de vida, aumento de la población, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo se explicaba la otra parte, la parte horizontal del palo de hockey? Para eso... Jorge, un comentario antes de que pases dale. a la parte plana, es que esto, para recapitular un poco lo que vinimos viendo, que ese concepto abstracto que veíamos de lo que es un modelo económico y qué representa, en este caso vimos cómo puede ser un intento de explicación, un intento de explicar qué fue lo que sucedió en Gran Bretaña en esos años donde comenzó la Revolución Industrial desde un punto de vista económico, y es una de las muchas explicaciones que puede haber. Si leen los textos van a ver que hay distintas opiniones de historiadores económicos, economistas, y esta es una propuesta que se plantea en el libro sobre cómo se puede explicar, una de las posibles explicaciones para este despegue del palo de hockey que se lleva a cabo a través del, bueno, el precio relativo del trabajo era alto en Gran Bretaña en esa época, y por lo tanto se empezaron a buscar formas de producir que sean más intensivas en energía y por lo tanto más baratas, que generen rentas de innovación, y eso generó lo que le llamamos revolución tecnológica en su momento. Y ahora sí dejo que Jorge siga con la explicación de la otra parte de este palo de hockey que estuvo estancado por tantos años. Ahí va. Para eso, este modelo que acabamos de ver no nos sirve para explicar la parte creciente del palo de hockey, pero no la parte digamos, estacionaria. Vamos a ver, para la parte estacionaria necesitamos otro modelo, y pensemos ahora en el modelo
que necesitamos para aplicar es, pensemos ahora en la producción de bienes, de alimentos, en este caso, y pensemos que la producción de alimentos nos interesan dos insumos principales, la mano de obra del trabajo de los campesinos y un bien, la tierra, que como sabemos es un bien escaso, ¿no? En este caso, en esta gráfica, lo que tenemos representado es la cantidad de campesinos que trabajan una determinada porción de tierra que permanece constante y la producción que obtienen en granos. Esta función que vemos acá, esta línea de color violeta que pasa por A y por B, la llamamos función de producción. ¿Por qué? Porque es la que relaciona la cantidad de producción, en este caso la cantidad de granos producidos, en función de uno de los insumos principales, que es el número de trabajadores, dejando constante los otros insumos, en particular uno de esos insumos, que es la tierra. ¿Sí? Imaginemos que trabajadores van y plantan, al principio tenemos, si hay 0 trabajador, hay cero cantidad de insumos, porque la tierra por sí sola suponemos que no produce los granos relevantes, y a partir de ahí, esto es importante porque cualquier función de producción siempre tiene como punto de partida el origen, ¿sí? A 0 insumo, 0 producto, y a partir de ahí hay una relación que, como ustedes ven, es a mayor cantidad de campesinos, la producción al principio crece, pero luego este crecimiento se va haciendo por cada unidad, por cada campesino que agrego a trabajar en la misma parcela de tierra que permanece constante, el producto crece, pero crece en promedio menos que antes de incorporar ese campesino. Lo que se dice en este caso es que la cantidad de producción que agrega cada campesino adicional que se lo pone a trabajar en esa parcela de tierra que permanece constante es menor, ¿sí? El producto marginal del trabajo es decreciente, ¿sí? Lo que agrega un campesino adicional es menos de lo que agregó el anterior, y menos lo que agregó el anterior, y así sucesivamente. Por eso al principio la curva aparece, la curva de producción nos está mostrando un crecimiento, pero que después este crecimiento empieza a enlentecerse hasta que puede llegar a un punto en que se queda, digamos, plana, y eso significa que por más que yo siga agregando campesinos, dada una dotación de tierra, la producción no va a aumentar. Incluso podría llegar el caso de que la curva de producción, la función de producción empiece a bajar, porque imaginen algo así como que los campesinos empiezan a entorpecer unos con otros, y en vez de producir más, producen menos. ¿Tá? Pero en principio quedémonos con la idea de que el producto promedio cae, porque el producto marginal es decreciente. ¿Por qué me sirve este esquema para analizar la parte plana de la curva? Esta función de producción es clave para explicarme la parte plana de la curva, porque lo que decía Malthus era que cuando las condiciones económicas mejoraban, la población aumentaba. Al aumentar la población tenía más trabajadores, esos trabajadores se aplicaban a trabajar en la misma parcela de tierra, o, para darle un toque más de realidad, avanzaban sobre tierras que tenían una menor productividad que las tierras anteriores. Por lo tanto la producción caían los ingresos de la familia, y con esto la población caía y se volvía, digamos, se retrocedían las condiciones de ingreso. Por eso, a lo largo de los años, digamos, en todos estos años previos a la Revolución Industrial, esta función de producción, con el concepto importante, con rendimientos marginales decrecientes o con rendimientos promedios decrecientes, ayudaba a explicar la parte plana de
Del palo de hockey. Un comentario, Jorge. Sí, Cuando Jorge explica el asunto del rendimiento marginal decreciente, que es que si bien cada campesino nuevo que se agrega al trabajo aumenta la producción total, cada uno de ellos agrega una porción cada vez más pequeña a medida que hay más cantidad de campesinos. La contracara de eso es que la cantidad promedio producida por campesino es menor a medida que aumenta la cantidad de campesinos. Entonces, eso lo que dice es que lo que implica es que el producto promedio es decreciente, es decir, a medida que tenemos una mayor cantidad de campesinos, la producción total aumenta y el producto promedio, es decir, la producción promedio por campesino es cada vez menor porque cada uno que se agrega, agrega una porción más chica. Entonces, en lo que está explicando Jorge, que la teoría de Malthus, en la que decía que a medida que había una mejora tecnológica, por ejemplo, que generaba un aumento del nivel de vida, un supuesto básico era que la población iba a aumentar. Es decir, la gente cuando percibía un mayor nivel de vida iba a tener más hijos. Esos nuevos hijos iban a generar un aumento de la mano de obra, que es como esto que estamos viendo en la gráfica, de que aumenta la cantidad de campesinos, dicho burdamente, aumenta la población, va a haber más gente para trabajar la tierra, va a decaer el producto promedio, como veíamos en la gráfica, y eso quiere decir que va a haber menos producto por cada persona. Eso va a hacer entonces que caiga el nivel de vida y la gente va a dejar de tener tantos hijos, y entonces se llega nuevamente a una situación en la que el nivel de vida es el mismo que al principio, como Malthus llamaba, el nivel de subsistencia, pero con un nivel de población mayor. Hay una diapositiva que lo explica muy bien esta secuencia, que les sugiero que le presten atención. Capaz que Jorge la puede mostrar ahora. A ver si lo encuentro. Ahí va. Esta, Matías. Esa misma, donde podemos ver el punto de partida, si querés explicarlo vos, Jorge, pero No, es más o dale, menos lo que que venís veíamos. bárbaro. Sí. Tenemos un punto de partida en el que suponemos que hay unos ingresos de subsistencia, es decir, que la gente tiene lo suficiente, lo justo y necesario para sobrevivir. Se da una mejora en la tecnología, que como veíamos hoy permite obtener con la misma cantidad de trabajo, obtener un producto mayor. Eso hace que aumente entonces la producción promedio por campesino, entonces los ingresos de los campesinos se incrementan. El supuesto de Malthus es que bueno, la gente cuando percibe unos mayores ingresos va a tener más hijos, por lo tanto se incrementa la población. Este aumento de la población hace que haya más campesinos para trabajar la tierra y por lo tanto hay menos tierra por granjero, digamos, por lo que hace, debido a los rendimientos decrecientes que veíamos en la función de producción, que el producto promedio por trabajador sea menor, y eso hace entonces que el ingreso por persona, es decir, el ingreso de los campesinos va a caer otra vez, y nos vamos a encontrar en una situación similar a la que estamos en el punto de partida, lo que se llama en el modelo un nuevo equilibrio, en el que nuevamente los ingresos son los mínimos necesarios, un ingreso de subsistencia, pero en este caso la población creció con respecto al punto de partida, pero el nivel de vida no se modifica. Entonces, lo que decía Malthus es, este círculo vicioso de alguna manera es lo que sucedió durante todo este tiempo y es lo que explica por qué durante tanto tiempo los niveles de vida prácticamente no se modificaron. Clarísimo. Bueno, ¿alguna duda? Si no tienen dudas, esperen, voy a volver a la pantalla de cosa. ¿Dudas, preguntas?
¿No? Bueno, entonces, ¿quedó todo claro? ¿En serio? ¿Qué les pareció la clase? ¿Se adaptan a este sistema? ¿Sí, no? Bueno, tenemos buenos comentarios. Bueno, sí. Gracias por Bueno. eso. Esperemos, bueno, seguir en este camino. Ahí va. Entonces, nos estamos viendo después de turismo, el martes 14. Ese día nos volvemos a ver, vamos a empezar a trabajar con la unidad número 3. Si alguno, les recomiendo, repasen en profundidad la 1 y la 2, hagan los ejercicios, recurran a los 6 recursos que tenemos para este curso. Si quedan dudas, hacemos un rato previo para dudas anteriores, y si no, empezamos con el desarrollo de la unidad 3. Bueno, nos estamos viendo. Mati, ¿quién tiene que salir, vos o yo? Sí, yo. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por venir a la clase virtual. Y bueno, les recomendamos eso, seguir con los recursos, mirar los videos, leer los textos. Nos estamos viendo, hasta luego. Abrazos.